Buenos días a todos. Para mí es un honor estar con ustedes. Quiero agradecerle a la Sociedad Internacional de Derechos Humanos de Alemania por la invitación a través de la doctora Aide Marín, una defensora por muchos años de derechos humanos en Nicaragua y a nivel de Latinoamérica. También al doctor Matías Beni, secretario general, que ayer tuvimos la oportunidad de conversar ampliamente sobre la situación de Nicaragua, y agradecerle, verdad, también al doctor Tony Pereira y a Leonardo Ferrey por contribuir a estos espacios tan importantes y divulgar la situación de violación de los derechos humanos en nuestro país. Antes de iniciar, sí me gustaría comentar rápidamente el tema que me toca abordar sobre la situación. La Comisión Permanente de Derechos Humanos es un organismo no gubernamental sin fines de lucro que por más de 45 años veníamos defendiendo y promoviendo derechos humanos. Lamentablemente, cuando estábamos cumpliendo 45 años, la dictadura nos mandó a cancelar la personalidad jurídica y 6 meses después nos robó o nos confiscó el edificio que era propiedad de la institución. Marco, un minuto. Do we need to translate it? No. Fine. Perfect. Oh, okay. Continúa entonces. Sí, disculpa, la verdad. Y realmente la CPDH y sus funcionarios han sido víctimas de la dictadura. Tuvimos a 5 promotores encarcelados por más de un año, ¿verdad? Le dieron amnistía y la última funcionaria que tuvo 18 meses encarcelada, la doctora María Oviedo, que vino en el grupo de los 222 personas que fueron desterradas de nuestro país. De tal manera que sí, efectivamente, como hemos dicho por más de 45 años, nuestro compromiso es con la ciudadanía. No somos enemigos de ningún gobierno, pero tampoco somos cómplices de los atropellos que se den, como los crímenes que se han venido dando en Nicaragua. Para que se den una idea, desde el 2018 al 2023, la CPDH recibió alrededor de 13.000 denuncias de los ciudadanos en donde imponía las graves violaciones de derechos humanos. Nosotros tenemos de esas 13.000 denuncias, más de 700 denuncias que son crímenes, torturas, violaciones sexuales y una serie de atropellos a la dignidad humana que ha cometido la dictadura contra el pueblo de Nicaragua. Finalmente, los nicaragüenses estamos en un estado de indefensión total, que todo aquel que piensa distinto somos objeto de represión, de encarcelamiento, de tortura y del destierro de nuestra patria. Bueno, vamos a entrar un poco sobre el tema que vamos a exponer rápidamente. Hay que recordar que la ideología socialista y revolucionaria en Nicaragua logró en los años 60 y 70 sumar a su fila algunos sacerdotes de la Iglesia Católica. Estos clérigos pasaron a ser parte del gobierno en la primera etapa de la dictadura sandinista 1979-1990. El rol de la Iglesia Católica como institución ha sido clave a lo largo de la historia en Nicaragua. El rol de ellos ha sido el compromiso con la ciudadanía, ha sido a favor de las víctimas, independientemente del credo político o religioso. La Iglesia ha participado desde los 70 en mediaciones, en tomas de rehenes, ha participado en mediación de conflictos también en los años 70 y también ha demandado la libertad de los presos políticos en los años 70 y 2018. La dictadura sandinista en su primera etapa de 1979 a 1990, a pesar de contar entre sus funcionarios sacerdotes, jamás aceptó que la Iglesia fuera una institución que se escapara a su control totalitario sobre la sociedad. No podían aceptar que la Iglesia tuviera una capacidad movilizadora superior al aparato político e ideológico del régimen. Por ello, la dictadura empezó a apoyar a movimientos encaminados a alinear la ideología de la izquierda a una parte de la Iglesia Católica, apoyándose en la teología de la liberación. Desarrolló múltiples ataques a figuras relevantes de la Iglesia Católica para desacreditar a la institución y desacreditar a los sacerdotes ante los ojos de la opinión pública y de sus feligreses. Ataques
Podemos señalar como el que se le hizo al sacerdote Birmar Carballo en 1982, la visita del Papa Juan Pablo II en 1983, ataque permanente contra los obispos Pablo Antonio Vega, y además una campaña permanente contra el obispo Ovaldo Bravo, entre otros sacerdotes que fueron prácticamente asediados durante la década. Y no se escapa también las bombas que se ponían en las iglesias en diferentes ciudades del país. Durante esta década la Iglesia Católica logró sobrevivir y continuó desempeñando ese rol de ser el eco de las atrocidades cometidas por la dictadura sandinista. Durante esa década la Iglesia Católica también fue víctima de la infiltración y el divisionismo como una estrategia de debilitar el poder movilizador y la autoridad carismática de la Iglesia. Algunos obispos se alinearon al sandinismo e incluso algunos mantienen ese alineamiento hoy en día y en la última década. La Iglesia Católica coincide con la CPDH y organismos internacionales de derechos humanos en las graves denuncias de violaciones de derechos humanos que se dan en esa época, de las cuales muchos de los que hoy se dicen defensores de derechos humanos de la oposición también tenían conocimiento, callaban y siguen callando. La crisis actual, desde el retorno de Daniel Ortega a la presidencia en el 2007, la dictadura sandinista logró tomar posiciones estratégicas en el Poder Ejecutivo para ampliar su control en las diferentes instituciones del Estado. Como la Iglesia Católica siempre ha sido un punto débil, logró acercarse en posiciones con esta y empezó a tener una alianza que aprovechó para que paulatinamente y mediante el financiamiento público irse apropiando, controlando a la mayor parte de las celebraciones tradicionales religiosas que se dan en Nicaragua. Para noviembre del 2017, Ortega quiso legalizar la celebración de la Purísima Concepción de María al presentar una iniciativa de ley mediante la cual declararía la celebración como un patrimonio histórico de cultura de la nación. La oposición de la Iglesia Católica logró frenar esta iniciativa. Igualmente, la Iglesia, la Iglesia y su participación en el contexto del 2018. La gente que protestaba recorrió a la Iglesia Católica para obtener refugio y protección. Muchas iglesias lograron cumplir con la misión y facilitaron condiciones para la atención de las personas heridas en el enfrentamiento de la policía contra los manifestantes. La homilía de la mayoría de los sacerdotes era un llamado a la paz y en particular al gobierno que cesara los ataques armados contra las personas y que protestaban en la calle, carreteras y universidades. Definitivamente que la Iglesia jugó un rol importante en estos momentos difíciles de conflicto para lograr evitar mayor derramamiento de sangre en el punto más violento del conflicto. Aunque inicialmente el gobierno aceptó la mediación de la Iglesia Católica en el diálogo nacional, mantuvo a nivel público un discurso de falta de imparcialidad de la institución en el proceso. Mientras se desarrollaban las acciones de operación limpieza y asesinaban a centenares de personas desarmadas, algunos ni siquiera participaban en la protesta. De tal manera que la Iglesia sí ha jugado ese rol importante comprometido con los nicaragüenses en cuanto a que promover la paz y evitar la violencia y el derramamiento de sangre. Yo iba a hablar un poco de la parte estadística, pero prácticamente la doctora Marta Patricia tiene mayor información y creemos que ella pues sería la indicada para que dé estos datos en cuanto a las violaciones sistemáticas que hay en contra de nuestros guías espirituales, nuestras feligreses y los nicaragüenses. La libertad de religión como un derecho humano. Nuestra Constitución Política de Nicaragua, que es la Carta Magna que establece los principios rectores para el ejercicio y protección de los derechos humanos, el Estado de Nicaragua ha venido violentando de manera sistemática los principios establecidos constitucionalmente
para la protección de los derechos humanos y para el fortalecimiento de las instituciones en el marco de los principios democráticos. La dictadura sandinista ha procurado eliminar cualquier otro poder o a fuerza de movilización política o social que no esté bajo su control. Por ello, el ataque a medios de comunicación independientes, ataque a la sociedad civil nicaragüense, ataque contra las empresas privadas no alineadas, ataque contra los partidos políticos, ataque contra las universidades privadas, exilio del liderazgo político opositor, exilio y represión contra los defensores de derechos humanos. La Constitución Política, en su artículo 14, establece, y el artículo 5, los valores cristianos como valores de Estado, lo que es cierto, de modo contradice la libertad de religión, ya que no tienen, todas las religiones se basan en el cristianismo. El artículo 27 establece que nadie puede ser discriminado por razón de su religión, entre otros aspectos. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivo de religión. Aunque en la coyuntura nicaragüense es evidente que el artículo 27 está siendo violentado en todos los aspectos en torno a lo que está prohibido en cuanto a la discriminación. Igual el artículo 29 de la Constitución es taxativo y explícito cuando el derecho a la libertad de religión, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni ser obligado a declarar su credo ideológico o creencia. Igualmente, el artículo 49 establece que Nicaragua tiene derecho a constituir organizaciones, los trabajadores de la ciudad y del campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas. También es de rango constitucional, se establece el derecho al ejercicio y la práctica de la creencia religiosa. Todas las personas, individuos o colectivos tienen derecho a manifestar su creencia religiosa en privado o en público mediante el culto, la práctica o enseñanza. De tal manera que quizás no me va a dar tiempo de leer todos los artículos, pero sí, efectivamente, en Nicaragua el gobierno o la dictadura viola sistemáticamente no solo la Constitución, sino que viola los convenios y tratados internacionales que Nicaragua ha suscrito en materia no solo de derechos humanos, sino que en cuanto a la libertad religiosa. De tal manera que Nicaragua se ha constituido en un país abusador, un país violador de los derechos a la libertad de religión, porque no solo atenta contra nuestros obispos, nuestros sacerdotes, sino que también hay una persecución contra los feligreses, hay una persecución contra aquellos que están saliendo a llevar, le decimos allá nosotros, procesiones, y estas procesiones son reprimidas, muchos ni siquiera los dejan salir, y los pocos que llegan a salir son encarcelados. De tal manera que sí, efectivamente, no hay una libertad religiosa en Nicaragua, porque el gobierno o la dictadura se ha encargado de meter en miedo a todos los nicaragüenses, y como decía inicialmente, los nicaragüenses estamos en un estado de indefensión total, porque la dictadura se va a detener al ejército y a la policía, que son fieles servidores para reprimir a todo un pueblo, para reprimir a nuestros obispos, sacerdotes y feligreses que participan en las diferentes sesiones de la iglesia. Y finalmente, yo quisiera igual sumarme a la iniciativa de nuestro amigo Matt y de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, de que queremos aprovechar también en esta intervención, ¿verdad?, en este foro, pedir a todos sumarnos a la campaña de nominación de Monseñor Rolando Álvarez al Premio Nobel de Sarajón de Derechos Humanos del 2023, por ser un ejemplo de coherencia, valentía y de amor a los demás desposeídos, y exigir, como siempre lo hemos hecho, la libertad de los presos políticos en Nicaragua. Basta ya de la persecución
a nuestra Iglesia Católica y a nuestros líderes espirituales. Muchas gracias.